Here we go. Bienvenidos a un nuevo video en nuestra colección de entrenamiento personalizado en nuestra suscripción de Ciencia Deportiva Latinoamérica. Vamos a continuar hablando de metabolismo energético, vamos a continuar con metabolismo oxidativo, vamos a ver la fosforilación oxidativa. El proceso bioquímico de fosforilación oxidativa recibe su nombre precisamente porque hay una reacción de fosforilación en donde se transfieren grupos fosfato de una molécula a otra. Y por supuesto en este caso se van a transferir grupos fosfato, incluso que pueden estar libres, para, por supuesto, sintetizar el ATP, para sintetizar el adenosín trifosfato, que es la molécula de alta energía, usando, por ejemplo, ADPs. Usamos ADP, adenosín difosfato y fósforos inorgánicos para fosforilar ese ADP y en consecuencia producir ATP. Y oxidativa porque se requiere de oxígeno. Se requiere de reacciones de oxidación y se requiere de oxígeno para el funcionamiento de lo que nosotros llamamos la fosforilación oxidativa, de lo que nosotros llamamos la cadena de transporte de electrones, que es lo que permite que se produzca la fosforilación oxidativa, ¿no? Aquí estamos viendo esa cadena de transporte de electrones es lo que estamos viendo acá. Y se necesita ese oxígeno para precisamente utilizar o amortiguar esos electrones o protones de hidrógeno, esos protones resultantes de la cadena de transporte de electrones para que podamos amortiguarlos y de esa manera el oxígeno se convierte en un potente amortiguador que permite que esos protones de hidrógeno luego puedan ser usados, unirse a la molécula de oxígeno y producir, por ejemplo, H2O, ¿no? Agua, a través de la unión de esos protones de hidrógeno. Esos protones de hidrógeno, al fin y al cabo, moléculas de hidrógeno, pues transportan precisamente electrones porque como toda molécula atómica, pues van a tener, por supuesto, electrones dentro de sus órbitas. Y por eso lo llamamos también cadena de transporte de electrones a este proceso que da lugar funcionalmente a la fosforilación oxidativa. Y es que se van a transportar electrones de complejos enzimáticos a otros para producir un gradiente, un cambio en el gradiente electroquímico en el espacio intermembrana, en el espacio intermembrana de nuestras mitocondrias. Fíjense que aquí que esta es la membrana mitocondrial interna, esta es la matriz, es decir, el interior de la mitocondria, esta es la matriz mitocondrial interna, acá por acá va a haber una matriz mitocondrial externa que no está dibujada. Y entre estas dos membranas, pues está ese espacio intermembrana, que es el que debemos cambiar en cuanto a su potencial electroquímico, debemos cambiarlo para que se produzca una diferencia electroquímica entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial que permitan activar este último complejo enzimático que es la ATP sintasa. Aquí de hecho vemos el compartimento externo, ¿no? Entonces en ese espacio intermembrana se va a producir un cambio electroquímico, dado que se transportan a través de diferentes complejos enzimáticos, se transportan protones de hidrógeno desde la matriz hacia el espacio intermembrana, lo que cambia precisamente el gradiente de concentración. Entonces va a hacer que haya más protones de hidrógeno en el espacio intermembrana versus la matriz. Para eso se utilizan esos intermediarios metabólicos reductores, como por ejemplo el NADH, ¿no? Recordemos que el NADH, el FADH, pues son equivalentes reductores que son producidos en las diferentes reacciones bioquímicas que hemos incluso repasado anteriormente, ¿no? La beta oxidación, la glucólisis citosólica, el ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. Allí se producen varios de estas moléculas de nicotinamina, adenina dinucleótido y de flavina o flavin adenina dinucleótido, que pueden transportar estos protones luego por catalización de estas enzimas. Aquí están las diferentes enzimas que hacen parte de la cadena de transporte de electrones, complejos enzimáticos, que están presentes precisamente en la matriz
mitocondrial, ¿no? El complejo enzimático es uno, 2, 3, 4 y quinto la ATP sintasa. Están presentes también coenzimas Q, citocromo C oxidases que permiten las reacciones de óxido-reducción, porque al fin y al cabo estos son reacciones de óxido-reducción. Es decir, cuando nosotros vamos a reducir una molécula es porque le hemos entregado un electrón adicional. Por ejemplo, un electrón que puede estar representado por un protón de hidrógeno. Entonces, si nosotros le añadimos a una molécula un protón de hidrógeno, lo estamos reduciendo. En este caso, tenemos equivalentes reductores, por eso hablamos de equivalentes reductores, el NADH y el FADH, ¿no? Porque precisamente pueden entregar sus protones a otras moléculas y oxidarse en este caso, porque cuando nos oxidamos, pues pasa lo opuesto a la reducción. Cuando se oxida una molécula es cuapo porque ha perdido un electrón, queda desapariado en sus orbitales y en consecuencia pues pierde, por ejemplo, un protón de hidrógeno, que es como lo podemos representar. Entonces fíjense que este covalente reductor que tiene un protón de hidrógeno puede ser desprovisto por causa de la catalización del primer complejo enzimático y se oxida a NAD. Fíjense que aquí obtenemos el resultado que es la oxidación del NADH a NAD. Y ese protón pues va a pasar desde la matriz por catalización y a través del complejo enzimático, que no solamente funcionan como catalizadores, sino también funcionan como transportadores o como canales de esos protones de hidrógeno. Entonces estos protones de hidrógeno van a llegar al espacio intermembrana, de la matriz al espacio intermembrana. Y de esta manera vamos a lograr que un electrón, ¿no?, pueda también ser transportado y pueda ser, digamos, catalizado por la coenzima Q y de esa manera transportar los electrones de un complejo a otro, transportar estos electrones para que se vayan produciendo estas reacciones de óxido-reducción y también estas enzimas pues tengan cambios a nivel de óxido-reducción que permitan la activación de estos complejos, ¿no? El paso, el transporte de esos electrones, por eso llamamos cadena de transporte de electrones, el paso de los electrones de una enzima a otra permite su activación y permite que se bombeen los protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Entonces, ese transporte de electrones hace que esta cadena sea una cadena de procesos de óxido-reducción, porque mientras aquí yo entrego un electrón a la siguiente enzima, pues esta se va oxidando y la otra se va reduciendo al aceptar ese electrón. Luego, por supuesto, al al donar su electrón a la siguiente molécula, al siguiente complejo enzimático, pues va a pasar, digamos, lo mismo. Vamos a ir reduciendo estos complejos enzimáticos, vamos a ir reduciendo, mientras que los anteriores se van a ir oxidando y de esa manera se van activando las enzimas y en consecuencia se van bombeando los protones de hidrógeno. Fíjense cómo también se utilizan los FAD. Aquí se oxida un FAD para entregar el electrón para bombear los protones de hidrógeno, principalmente para bombear los protones de hidrógeno, ya que los electrones pues se van utilizando en la cadena de transporte de electrones, incluso independientemente de la contribución de estos agentes reductores como los FAD y los NAD, que principalmente lo que van a hacer es contribuir a proporcionar protones de hidrógeno para bombearlos al espacio intermembrana. Bien, entonces aquí tenemos este proceso donde vamos bombeando, aquí se bombean dos, acá se bombean dos, con el tercer complejo se bombean otros dos. Luego en el cuarto complejo se utilizan los electrones resultantes para precisamente convertir el oxígeno en agua. Entonces se utiliza ese oxígeno para amortiguar esos electrones. Si no hubiese oxígeno, hubiese poco oxígeno, estos electrones estarían libres y podrían ser aceptados por otras moléculas, lo que permitiría que se produzcan muchas especies reactivas de oxígeno, radicales libres, que son dañinos para las mitocondrias y para la propia célula. La mitocondria pues es un productor
importante por la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa de especies reactivas de oxígeno, pero esto se atenúa de manera importante con la disponibilidad de oxígeno. A mayor disponibilidad de oxígeno o menos radicales o especies reactivas de oxígeno se van a producir. Y esto permite a estos protones que se han bombeado por los complejos uno, 2 y 3 hacia el espacio intermembrana, luego son utilizados por la ATP sintasa para bombearlos nuevamente hacia la matriz porque hay un cambio en el gradiente de concentración. Siempre el gradiente de concentración, en este caso electroquímico, va a indicar que las moléculas se van a desplazar desde un espacio abundante hacia uno menos abundante. En este caso, como se ha bombeado los protones hacia el espacio intermembrana, esto ha cambiado el gradiente de concentración, entonces estos protones se van a bombear por la ATP sintasa activada desde el lado donde son más abundantes hacia el lado donde hay menos abundancia, que en este caso ya es la matriz, y se van a bombear estos protones por la ATP sintasa, que es una maquinaria enzimática que va a permitir que con su bombeo de protones de hidrógeno, pues se pueda activar y pueda catalizar reacciones de fosforilación, en este caso con la utilización de materias primas como el ADP y el fósforo inorgánico, pues va a catalizar la fosforilación de ese ADP con un fósforo inorgánico para producir ATPs, moléculas de ATPs. Aquí nos dicen que contando el transporte de ATP a través de la membrana mitocondrial, la oxidación de cada NAD produce 2,5 ATPs, mientras que la oxidación de cada FAD produce una ganancia neta de 1,5 ATPs, ¿no? Entonces, fíjense que cada uno de estos agentes reductores va a proporcionar los protones necesarios para que podamos fabricar para el NAD unos 2,5 ATPs y para el FAD 1,5 ATPs. Entonces, digamos que esa es la explicación somera de la fosforilación oxidativa. De esa manera es que culminamos ese proceso de oxidación de los sustratos energéticos, principalmente ácidos grasos y glucosa. También algunos aminoácidos pueden oxidarse. En este caso, fíjense que a través de la oxidación de los ácidos grasos y de la glucosa obtenemos estos agentes reductores, ¿no? NADH, FADH, que los obtenemos en la propia beta oxidación, en las reacciones, que los obtenemos en el ciclo del ácido tricarboxílico y en la glucólisis citosólica. Recordemos que hay un par de NAD que podemos obtener y luego también en el ciclo del ácido tricarboxílico. Todo ello permite que a partir de ácidos grasos de glucosa pues podamos obtener ATP en este proceso de la fosforilación oxidativa. Y acá tenemos imágenes representativas de los esfuerzos donde se produce de manera prioritaria este tipo de reacciones de oxidación de los sustratos de ácidos grasos y de glucosa con algún cambio en la magnitud de la contribución, en algunos esfuerzos más ácidos grasos versus otros. Por ejemplo, en estos esfuerzos de larga duración, ultramaratones, esfuerzos de ultrarresistencia, pues se van a utilizar sobre todo más ácidos grasos que se van a oxidar a través de la beta oxidación y va a culminar su oxidación, su transformación a ATP a través de la fosforilación oxidativa que acabamos de mencionar y en alguna menor proporción pues también glucosa. En las maratones seguramente un poco más de glucosa se va a utilizar, aunque también una gran proporción de ácidos grasos. En un esfuerzo como el triatlón también generalmente se usan más ácidos grasos que glucosa. Y en las carreras de ciclismo de ruta también principalmente ácidos grasos por la duración del esfuerzo y en alguna proporción la glucosa. Por supuesto que en estos eventos de moderada baja duración, como por ejemplo las maratones y más abajo, con duraciones menores, esos esfuerzos de resistencia pues requerirán de una mayor cantidad de glucosa, de la oxidación de glucosa para la obtención de energía, ya que va a permitir pues una obtención de energía más rápida para poder alimentar el esfuerzo que generalmente requiere una mayor intensidad. Entonces, dependiendo de la intensidad y del volumen, ya sabemos que va a contribuir un tanto más los ácidos grasos versus la glucosa. Eso lo vamos a ver en siguientes videos seguramente con algunos gráficos para entenderlo un poco mejor.
pero en sí mismo, pues digamos que estos son los esfuerzos de resistencia, son en donde digamos, hay un protagonismo importante de la fosforilación oxidativa, aunque por supuesto en los esfuerzos que tienen que ver con la fuerza de la potencia, pues también va a haber una oxidación de glucosa principalmente, incluso también de ácidos grasos, dependiendo la duración del esfuerzo, dependiendo la duración de las series, si son series largas, seguramente también se alcanzará a utilizar algo de ácidos grasos y se oxidarán en la fosforilación oxidativa, al igual que la glucosa. Entonces, para tenerlo muy, pero muy en cuenta, estos son, digamos que, las conceptualizaciones sobre la fosforilación oxidativa, el último paso del metabolismo oxidativo y algunos ejemplos de donde se produciría, digamos, de manera más preponderante, porque en todo momento pues está en funcionamiento. Culminamos nuestro video donde hemos realizado una explicación, un resumen explicativo muy somero sobre la fosforilación oxidativa y por supuesto en los esfuerzos donde predomina. En siguientes videos vamos a ahondar sobre la magnitud de la contribución de diferentes sustratos energéticos en dependencia del volumen e intensidad del esfuerzo de resistencia y nos adentraremos también por supuesto en el metabolismo entre comillas anaeróbico, glucolítico y fosfagénico.